Aceptar. Muchas gracias. Y bueno, lo heterogéneo para mí tiene que ver con eso, e intento que en los libros esté algo de esa heterogeneidad también. Así que bueno, el encuentro de hoy se llama Libros al jugar, y ahora vamos a ver un poco cuál es la propuesta. La idea es que justamente hablando de lo heterogéneo, los diferentes elementos y dimensiones, es que podamos narrar cuentos, podamos observar, escuchar, vamos a ver algo, a escuchar algo de música también, algunas actividades, algunos juegos, así que bueno, la idea es ampliar a todos esos diferentes elementos. Voy a compartir pantalla porque traje algunos materiales que quiero mostrarles. Voy a compartir acá. Por supuesto, en cualquier momento que quieran compartir alguna pregunta, un comentario, algo que quieran que profundice o que intercambiemos, lo pueden hacer en el chat, ¿sí? O pueden también levantar la mano y Recording in progress. micrófono, así que eso está habilitado para el intercambio. Para mí no son interrupciones, sino que son intervenciones. Voy a compartir pantalla. Entonces, por lo primero que voy a empezar, una muy breve introducción, pero para que puedan saber desde dónde les quiero hablar, es la idea de infancia. Y de paso, ya empezamos a compartir algunos materiales de presentaciones y de actividades lúdicas en torno a los libros. De hecho, esta es una imagen de acá de un fiel lector, Lino, que creo que estaba por ahí, su mamá, y que siempre participan en las actividades que hacemos. Y bueno, la primera idea que quiero compartir es justamente, voy a compartir pantalla completa para que se vea mejor. Ahí, acá. Es que un escritor mozambiqueño, que se llama Mia Couto, dice que la infancia no es un tiempo en sí mismo. O sea, no tiene que ver con una cronología, ¿no? Bueno, del nacimiento a tal edad. Además de eso, la infancia es cuando todavía no es demasiado tarde. A mí me interesa mucho esta frase porque habla de la oportunidad que tenemos de prevención, por ejemplo, y también, como dicen en un documental de UNICEF que se llama En los comienzos de la vida, un documental del 2018, si cambiamos el principio, cambiamos la historia. Entonces, en principio, esa es alguna de las ideas que quiero compartirles porque circula en mí de cuál es mi posición ante la infancia. Eh, es decir, cuando todavía hay sorpresa. Y ese es otro elemento que para mí es muy importante, porque en los libros, en los míos, como autor y como lector sobre todo, me importa mucho encontrarme con algo que me sorprenda, con algo que de alguna manera alimente la capacidad de asombro, que no perdamos la capacidad de asombro, ni los niños ni los adultos. Los niños tienen todavía esa capacidad de asombro en la infancia, pero después la sociedad, la cultura van de alguna manera aplastando esa capacidad. Está un ruido de micrófono que vamos a poner acá. A ver si puedo sacar. Ahí se fue. Entonces, en ese sentido, a ver, ahí me escuchan a mí, sí. Entonces, en ese sentido, es muy importante que haya lugar para el asombro, porque el lugar para el asombro permite el juego. De hecho, cuando hay posibilidad de asombro, uno deja de naturalizar la realidad. Entonces puede cuestionarla y decir, bueno, pero esto ¿por qué tiene que ser así? Puede ser de otra manera. Cuando ya no hay capacidad de asombro, cuando no hay sorpresa, nos conformamos con lo que hay. Y ese es un gran problema para transformar el mundo. A su vez, otra frase que es de la escritora estadounidense Ursula Le Guin, que quizás algunos la conozcan, tiene una frase que también suelo citar mucho, que dice que el adulto creativo es el niño que sobrevivió, después que el mundo intentó matarlo para convertirlo en adulto. Y me parece que también es una frase que a mí me gusta mucho porque de alguna manera es tan simple como compleja y representa lo que pienso sobre la infancia. Y bueno, de esa manera intentemos que los niños sobrevivan a la adultez. Y por eso estamos acá hoy. Así que bueno, esto es solo como una introducción, pero para ahora meternos con los libros y con los libros al jugar. Libros al jugar, ¿por qué se llama así este encuentro? Bueno, porque hay dos sentidos que yo quiero proponerles abordar. Por un lado, porque los libros nacen del jugar a veces, al menos los que yo les quiero compartir, nacieron del jugar, de mi jugar, que después fue un jugar compartido con las editoras, con lectores, y que por suerte es un jugar abierto, porque cada libro que se encuentra con los lectores abre a posibles interpretaciones que van más allá de la que yo pensé. Y eso es, al menos para mí, una de las cosas más apasionantes de los libros, ¿no? Que abren a posibles interpretaciones, no hay una sola.
Entonces les voy a contar un poco desde al menos mi proceso creativo de cómo estos libros nacieron del jugar, pero a la vez también cómo los libros pueden invitar a jugar, que es esto otra cuestión que Bettina decía al comienzo, de los libros como objeto. Entonces para mí es muy importante que un libro pueda invitar a jugar, que no se termine, que no empiece en el libro y se termine en el libro, sino que el libro sea realmente una puerta, ventanas abiertas a un montón de otras cuestiones. Entonces, esas dos dimensiones son las que voy a intentar compartirles a partir de mis libros, que es desde donde un poquito más les puedo hablar porque es lo que conozco, ¿no? Entonces, el primer libro que les voy a compartir, primero los voy a narrar para que conozcan el libro por si alguien no lo conoce, y después vamos a hablar un poco sobre el proceso del libro, algunas cuestiones que tuve en cuenta, sobre el jugar, sobre la idea de infancia y demás, algo sobre la técnica que usé, que justifica también estas ideas. El primero se llama Como si fuera tan fácil, y fue publicado por La Brujita de Papel. Y vuelvo a agradecer a La Brujita que me dio esta posibilidad de abrir la puerta para mí, para empezar a jugar con los libros, y en este caso como autor integral. Y bueno, ahora les voy a contar esta historia primero y después hablamos sobre el libro. Como si fuera tan fácil. Todos dicen, esperen que estoy en una página anterior, ahí, como si fuera tan fácil. Todos dicen que Simón ya está muy grande, pero él a veces se siente muy chiquito en un mundo que parece inmenso. Cuando debe encontrar algo y sus papás están apurados. ¡Dale que nos tenemos que ir!, gritan los papás. Como si fuera tan fácil, piensa Simón. O cuando sus papás le piden paciencia. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta?, pregunta Simón. Suficiente, responde el papá. Hay que esperar, dice la mamá. Como si fuera tan fácil, murmura Simón. O cuando tiene que elegir. Pero una sola cosa, ¿eh?, dice el papá. Y que no sea muy cara, agrega la mamá. Como si fuera tan fácil, dice Simón. O cuando llegan todos los invitados a la vez y quieren que abra los regalos, que los vea, que los pruebe y que les diga si le gusta mucho, poquito o nada. Y si no te gusta, lo cambiamos por otra cosa, agrega la tía que viene de lejos. Al momento de la torta, chicos y grandes arman una ronda, ni cuadrada ni redonda, ni muy plana ni muy honda, y al mismo tiempo gritan, ¡pedí 3 deseos! Y como ven, alguien ahí se acerca a apagar la luz. ¡Clic! 3. Yo solo quiero jugar, dice Simón. Y yo, agrega otro niño por ahí, yo quiero, yo también, agrega otro más. Y juegan, como si fueran superhéroes con supervisión para encontrar cosas perdidas y detectar regalos aburridos. Visión activada. Como si tuvieran una supernave espacial tan pero tan veloz que nadie alcanza ni a preguntar cuánto falta para llegar. Como si pudieran convertir los planetas más gigantescos del universo en pequeñas pelotitas. Y entonces el mundo parece menos inmenso, como si fuera un poco más fácil. Al fin. Y cuando termina esta historia, la última página, Simón está metido en una caja, su caja de juegos, para seguir buscando cosas para jugar y que el mundo sea un poco más fácil. Entonces, si ustedes entran a este sitio, que es este sitio web en donde hay otras propuestas y otros juegos para seguir haciendo, van a encontrar algunos juegos secretos. Para mí era muy importante en este sentido, y acá empezamos a ver a partir de esta historia la invitación a jugar a partir de un libro. Para mí era muy importante que los juegos propuestos
no impliquen cerrar el libro y salirse completamente, sino que impliquen volver a las páginas del libro y jugar con lo ya visto, pero de otra manera. De alguna manera sería como volver a leer la historia en clave lúdica, porque ahora ya acompañamos la historia del personaje que desea jugar, entonces ahora compartimos ese deseo y volvemos al libro. A veces, muchos libros suelen tener una actividad hacia el final que tiene que ver con, bueno, ahora haz tu propio dibujo, tu propio juego, ¿no? Y hay un corte ahí. Es interesante también, pero a mí me parecía interesante que puedan volver al libro y ver las páginas que ya habían visto de otra manera. Entonces, por ejemplo, si entran a este sitio web, van a encontrar juegos vinculados al libro, y acá les comparto algunos. Hay unos 3 juegos propuestos. Se pueden descargar este PDF, que lo pueden imprimir o no. Pueden no usar la impresión y pueden dibujar sus propias fichas. Ahora vamos a ver. Este primero, si vuelven a la página de la juguetería, como se ve acá, y la miran desde arriba, o sea que apoyan el libro en el suelo o en la mesa, la juguetería, las estanterías se transforman en un tablero de tatetí. Entonces, en este PDF, ustedes pueden imprimir y recortar las pelotitas de ping-pong, esas que aparecían en la historia, y ahora son pelotitas que sirven como fichas de tatetí. Y pueden jugar juntos al tatetí en esa juguetería. Y a mí me interesaba mucho que en las páginas en donde para el personaje principal, para Simón, no era tan fácil el mundo, elegir y demás, que esas páginas especialmente se puedan transformar en juego después de la lectura. Porque entonces acompaña que el jugar permite transformar la realidad. Esa realidad que a veces es inabordable, sobreestimulante. Entonces, ese es, por ejemplo, un juego secreto, digamos, ¿no? Que hay que descubrir. Otro juego secreto es la página en donde no es fácil esperar y tienen que esperar hasta que lleguen a la juguetería. ¿Y cuánto falta y cuánto falta? Entonces ahí está el juego de la nave especial. Que la nave especial tiene que ver con que se vuelve a esa página, se puede recortar la nave acá, que la nave está hecha en un tamaño para que específicamente entre en esta página, si lo imprimen, pero también dice que pueden ustedes armar su propia nave, pueden usar un botón, una moneda, cualquier cosa puede ser nave, siempre y cuando tenga cierto tamaño que pueda entrar en la página. Y sosteniendo el libro con ambas manos, o sea que acá es otra forma de jugar, no es mirarlo desde arriba, no es mantener el libro apoyado, sino que acá es sosteniendo el libro y el libro como una nave, apoyan esa nave que eligieron en alguno de los extremos de este laberinto y tienen que dirigirla sin tocar la nave, solo moviendo el libro hasta la juguetería. Entonces ahí también tiene que ver, bueno, si lo hacemos demasiado rápido, por ahí la nave se sale del libro, hay que regular las velocidades, el esperar. Entonces esta es otra propuesta, por ejemplo, y así hay varios juegos ocultos, escondidos, pero que en el sitio web invita a que puedan jugar con el libro. No más allá del libro solamente, sino con el libro. Por otro lado, quería comentarles también, en cuanto a la paleta de colores, habrán notado que la paleta es una paleta acotada, no están todos los colores que conocemos, ¿no? Es una paleta acotada. Eso es una decisión también, que tiene que ver con varios conceptos, pero uno que les quiero compartir hoy es que mi paleta tiene que ver con 2 puntos. Por un lado, una posición estética, ¿no? de gusto, ¿no? A mí me parece que cuando hay una paleta acotada, los colores se lucen más, ¿no? Y hay algo ahí más potente de cada color, porque hay un uso discrecional del color, ¿no? Y por otro lado, hay una posición ética, además de estética, que la posición ética tiene que ver con que vivimos en un mundo sobreestimulante, que tiende a pensar, por ejemplo, y acá hay un mito que pongo, que si es para chicos, las ilustraciones, los dibujos tienen que estar llenos de colores, ¿no? Y en realidad, eso es una idea que los adultos construimos. Pero los niños sabemos que disfrutan de leer por mucho tiempo, concentrarse y ver los detalles de las ilustraciones. Y no solo los convoca la cantidad de colores, sino la cualidad de por qué esto está pintado de este color, qué significa que esté pintado de ese color. Entonces, en ese sentido, para mí es muy importante reforzar esto, ¿no? Que porque sean niños, justamente no hay que sobreestimular en el sentido de tienen que ser todos los colores a la vez. Uno puede hacer un uso discrecional. Y de hecho, por eso pongo estas 2 páginas de ejemplo del uso discrecional, que fíjense que en la juguetería, por ejemplo, que todos los juguetes sean del mismo color, le dio más potencia a lo que quiere transmitir esa página, que es, no es tan fácil elegir entre tantas cosas. Porque al estar todos del mismo color, da esta sensación de
está todo al mismo nivel. ¿Cuál es la jerarquía, no? ¿Cuál es más importante? ¿Cuál llama más la atención? Ninguno. Y por ahí uno ahí puede lograr cierta empatía con lo que puede sentir un niño cuando está frente a muchas cosas a la vez. Que no solo un niño, me ha pasado los he compartido con las editoras justamente también porque nos han llegado mensajes de adultos que dicen, ay, a mí me cuesta a veces elegir, o esta página se identifican con, claro, ahora entiendo, nunca había pensado que a un niño le podía pasar todo esto mirando tantos juguetes a la vez. Y uno a veces lo piensa como una decisión, digamos, que tiene que ver con algo de acompañar, ¿no? Que es, bueno, que elija su juguete para no imponerle un juguete. Pero a veces elegir su juguete en un mundo tan sobreestimulante termina siendo muy agotador, ¿no? Muy sobreestimulante. Entonces, bueno, esto quería un poco compartirles por qué también la paleta de colores tiene, al menos para mí, un fundamento no solo estético, de gusto, sino también ético. Y por otro lado, hay una autora, una investigadora, que dice que en la época actual estamos atravesados, bueno, por internet por supuesto, pero por sobre todo una sobreestimulación. Y dice ella que se intercambia la profundidad por la amplitud, la contemplación por la estimulación, la calidad por la cantidad, el pensamiento conceptual por el pensamiento superficial, ¿no? Entonces, vivimos en una época que tiende más hacia lo literal que hacia lo literario. Y es un gran desafío porque es algo que yo vengo trabajando bastante, que tiene que ver con el déficit metafórico que vivimos actualmente y que por ende les ofrecemos a los niños, ¿no? Un déficit de metáfora, de pensar las cosas de otras maneras posibles. Y tendemos hacia lo literal, hacia lo concreto, ¿no? En vez de a lo poético, a lo metafórico, que es justamente lo que nos da la chance de pensar otras miradas posibles en el mundo, ¿no? Y de intervenirlo. Y también la importancia de promover desde temprana edad funciones tan importantes para el psiquismo de un sujeto como son la selección, la síntesis, la elaboración. Cuando estamos tan sobreestimulados desde pequeño, vieron que ahora hay libros, por hablar de libros, porque estamos hablando de libros, pero también pasa con los juguetes. Hay libros para estimular lo sensorial, para estimular la inteligencia, para estimular lo emocional, para estimular, y a veces cuando los libros se transforman en meros estimuladores, se pierde uno de los fines más importantes que tiene la literatura, que es el placer de leer historias. El placer de leer por leer, como el placer de jugar por jugar, ¿no? Entonces, por supuesto que siempre uno puede aprender y usar al jugar o al libro como medio para otra cosa, pero siempre y cuando también se guarde un buen lugar para el jugar por jugar, el leer por leer, porque la historia me convoca y no porque solamente me enseña algo en particular que a los adultos nos interesa que los chicos sepan, ¿no? Jugando por jugar y leyendo por leer se aprende igual, aunque no querramos. Sí, se aprende siempre. Entonces, bueno, me parece importante rescatar eso porque también tiene que ver con mi mirada como lector, digamos. Yo antes de escribir y de ilustrar, leo. Y leo imágenes y leo palabras. Entonces, para mí siempre fue muy importante en los libros encontrar eso, que la historia me convoque. Después, si además me deja un mensaje o esas llamadas moralejas, ¿no? Bueno, ya eso es un adicional, pero lo más importante es que la historia me convoque desde algún lugar, ¿no? Entonces intento lo mismo hacer desde el lugar de autor, ¿no? Eh, Les voy a compartir ahora otra historia, que es la historia de Cuidadoso. Por supuesto, si alguien tiene preguntas o comentarios, si quieren que vaya a alguno de estos libros en particular o a alguno de los puntos que voy tratando, me avisan y puedo ir profundizando o algo que les interese saber sobre los procesos. Intento ser sintético para que este encuentro, digamos, pueda pasar por los distintos ejes y después, en todo caso, ver qué les interesa a ustedes que podamos profundizar. Cuidadoso es un libro álbum también que está hecho en cartoné, está dirigido, dedicado más bien a las primerísimas infancias y está publicado por Nasira, Primeras Infancias, dentro de una colección, es la colección Cien Pies. Este libro tiene algunas particularidades que ahora vamos a ver, pero antes de entrar en el libro y contarles, así como les conté de como si fuera tan fácil algunas ideas, ahora les voy a contar algunas sobre este libro, pero primero narrarlo. Entonces, vamos a ver de qué se trata Cuidadoso. Llegaste y fue precioso.
pequeño, gran, curioso. Cauteloso, a paso lento. Pegajoso por momentos. Un poquito revoltoso. Cada vez menos temeroso. Te volviste tan cariñoso. Hasta siempre cuidadoso. Y cuando el libro se cierra en la contratapa, bueno, tiene esta invitación al libro que dice, acá estoy, ¿me ves? Vine para contarte cuánto me gusta cuidarte. Entonces se supone que un adulto le lee a un niño pequeño, que todavía no sabe leer, le lee esto antes de entrar a la historia, y ahí se ven cosas, objetos en un estante, ¿no? Y bueno, quizás el bebé, ese niño, puede empezar a imaginar quién será que habla, quién dice esto. Cuando entran en la historia, bueno, uno puede descubrir eso. Y acá está también este elemento que les decía del asombro, ¿no? En realidad, este libro, como si fuera tan fácil, empezó por el título, la historia. Un día estaba en una librería, de una de las que suelo ir con frecuencia para ver qué novedades hay, y libros para chicos y demás, y empiezo a ver que había como un sector en donde cada vez crecía más ese sector, que eran libros que tenían que ver con la educación emocional, con la estimulación de ciertas cuestiones, y los leía y me dio esta sensación, como adulto que trabajo mucho con niños en consultorio, con niños pequeños, y como lector, me dio esa sensación que parecían más libros, como de autoayuda, que libros para contar una historia. Entonces salí con esta idea y dije, ay, como si fuera tan fácil, ¿no? Como si fuera tan fácil que leo el libro y ya regulo mis emociones y las entiendo y entiendo el mundo. Entonces me fui con esa idea pensando, y ahí dije, claro, es que en realidad como si fuera tan fácil, da para pensar muchas situaciones. Entonces intenté pensar una situación temprana, digamos, ¿no? ¿Qué cosas para un niño pueden pensarse así? Y por supuesto intenté jugar, por eso hay libros que nacen del jugar, con mis propios recuerdos de infancia, ¿no? Y si bien a mí me gustaban muchos los cumpleaños, y que festejen mis cumpleaños, y había muchos preparativos de mi familia para los cumpleaños, sí me acuerdo que había algunos dilemas en los cumpleaños, porque venía mucha gente a la vez. Y era, bueno, están todos mis compañeros y amigos y vecinos, ¿y con quién juego? A veces no se puede jugar con todos a la vez, y a veces unos quieren que juguemos una cosa y otros a otra, y los adultos que traen regalos, estas escenas que pasaban, ¿no? Entonces, a partir de esos recuerdos, intenté reconstruir, saliéndome solo de lo personal, el punto de partida fue lo personal, pero después intentar pensar cuántas otras historias yo vengo escuchando y me vengo encontrando en el consultorio, en la vida, de niños que también se sienten ante estas situaciones, ¿no? Como pensando, ay, como si fuera tan fácil todo esto. Bueno, ese libro surge a partir del título, como les decía, y esta experiencia. Este otro libro, Cuidadoso, surge a partir de la última página, en realidad. La página en la que el osito se está saliendo, ¿no?, del libro, es lo primero que pensé. Estaba dibujando libremente, jugando a dibujar, no pensando en nada particular, que a veces está bueno cuando uno dibuja, por el placer de dibujar, porque salen cosas que después pueden construirse, ¿no?, en otro, transformarse en otra cosa. Y entonces dibujé y me había hecho en una hoja común que uso para bocetos, ninguna hoja especial, me había hecho recuadros para hacer dibujos ahí adentro. Y hago un oso y el oso me queda fuera del recuadro, por error. Y digo, se salió, ¿no? ¿Qué ha salido? Y ahí pienso, ¿qué podrá haber pasado para que el oso se salga? ¿No? Y empiezo a pensar en una historia que se fue construyendo, que tenía que ver, bueno, en realidad el salirse es el final. Primero tuvo que armar un vínculo con alguien y después pudo irse, ¿no? Entonces ahí empecé a armar la historia. O sea que ven que las historias pueden nacer de distintas maneras, pero sí, para mí el eje común es que, al menos a mí, me nacen jugando a dibujar, jugando a pensar frases o palabras, y a partir de eso pienso una historia. Cuando damos vuelta al libro en la contratapa, ven que acá hay un código QR.
El código QR hoy es un elemento bastante común en muchos libros, ¿sí? No es un punto original o diferencial, muchos libros tienen un código QR. Y que ayudan a llevar a ciertos materiales. Lo importante después es qué contenido uno comparte, ¿no? Más allá del código. Y era muy importante para mí que en este código haya un doble mensaje, porque los códigos suelen ser un mensaje solo para los adultos, los códigos QR. Porque un niño, cuando ve un código, más un niño pequeño, cuando ve un código no deja de ser una imagen, pero que en principio no significa nada, ¿no? Por la estética que tiene, por cómo está armado el código, son códigos muy duros, blanco y negro, en general con figuras geométricas. Entonces para un niño no significa nada. Entonces yo pensaba, bueno, pero si el código está en la contratapa del libro y es parte del libro, ¿por qué no significa nada para un niño? ¿No? Entonces, si bien al escanear el código lleva un material que ahora vamos a ver muy brevemente, a un material para cuidadores, para adultos, yo quería que este código también tenga un mensaje lúdico para los niños. Y como verán, y ahora lo pongo ampliado, tiene este mensaje, que dentro del código está la cara del oso dibujada con la misma estética del código para que sea un juego de descubrir. Entonces, vieron que esos libros que uno por ahí tiene desde la infancia y que cuando los leyó por primera vez vio una cosa, después del tiempo lo volvió a leer y encontró otra, ¿no? Y, ¡ay, estaba esto atrás que no había visto! Yo quería eso, que haya algo ahí de distintas capas de lectura en el libro que permitan que por ahí en algún momento un niño dice, uy, mira, adentro del código hay un osito, o que un bebé que todavía no puede hablar señale que algo está viendo ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, este código es una propuesta vinculante, ¿no? Porque vincula al bebé o al niño con el mediador, con el adulto, no es solo para el adulto. A veces pasa, de hecho, que los niños se dan cuenta de estas cosas y los adultos no. Los adultos no se dan cuenta que ahí había un osito y por ahí un niño sí. Entonces también es interesante eso. Cuando uno escanea el código, lleva un material para cuidadores, que no vamos a ver ahora, por supuesto, pero que sí les quiero mostrar porque es otra propuesta, digamos, para jugar, pero que los cuidadores puedan jugar con algunas ideas y conceptos. Son los que se llaman las coordenadas OSO. Le pusimos coordenadas OSO porque son 3 coordenadas para que puedan leer los cuidadores que cuidan, justamente, y que guíen, orienten en los cuidados de niñas y niños pequeños. Entonces son 3 coordenadas que reúnen algunos conceptos, algunas experiencias de mi práctica como psicólogo y que intentan que sean conocimientos para compartir con la comunidad sin tener un conocimiento específico técnico, pero que pueda ser un conocimiento accesible y que permita pensar en los cuidados cotidianos. Entonces, OSO se llaman las coordenadas también jugando con el protagonista o uno de los protagonistas del libro cuidadoso, pero además porque OSO son las siglas de ser observadores, sensibles y oportunos. En el material, que es un PDF que se descarga al escanear el código, pueden encontrar brevemente, porque es un material breve, justamente para no apabullar, para no sobreestimular, es un material breve que explica a qué me refiero con ser adultos observadores, sensibles y oportunos para cuidar. Entonces también la idea era ahí que a partir de esa historia podamos seguir abriendo el juego a pensar cuestiones del cuidado cotidiano. Esas son las coordenadas OSO. A la vez, si ahora empezamos a estudiar el libro, la estructura del libro como objeto, en el lomo, este es el lomo del libro, era importante para mí que esté el oso presente. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la posibilidad de tener bibliotecas frontales, ¿no? Que uno puede poner el libro de forma frontal, son esas bibliotecas que, como se ve allá atrás, yo tengo una biblioteca que es una columna en donde tengo todos libros que se ven de frente. Y entonces uno ubica rápidamente el libro. Pero en general, lo tradicional es que uno tenga bibliotecas en donde los libros van con el lomo, ¿no? Entonces, lo único que uno ve es el lomo. Y así entran más libros también, ¿no? Es una cuestión de espacio. De hecho, en las bibliotecas de los jardines, por ejemplo, de las escuelas, suelen estar así. Entonces, como si está de frente, el oso se ve, porque el osito está en la tapa. El tema era que en el lomo yo quería que se siga viendo, que esté de alguna manera, porque entonces para los niños pequeños, que todavía psicológicamente no tienen una noción del otro cuando el otro no lo ven, no está, ¿no? Esta idea de que para quienes vengan más desde educación o psicología, lo que Piaget llama el objeto permanente,
¿no? Que es este logro de un niño en algún momento de su vida, podemos suponer entre el año y medio, los 2 años aproximadamente, que es este logro cognitivo de un niño de poder tener objetos en su mente, aunque no los vea, aunque no los toque, ¿sí? Aunque no los perciba. Ese logro no es de entrada. Los niños, cuando muy chiquitos, los bebés en los primeros meses, cuando no ven o no tocan o no escuchan al adulto o algún objeto, piensan que dejó de existir, sienten que dejó de existir. Por eso los niños muy chiquitos lloran. Cuando, por ejemplo, quedó oculto un juguete con el que estaban jugando, quedó abajo del sillón o abajo de una manta. Lloran porque la sensación es, no existe más, se fue, desapareció, ¿no? Entonces, esta construcción se logra en los primeros 2 años de vida. Por eso, para mí era importante que en el lomo esté presente el oso, porque entonces, cuando ven el libro de costado, hay otra forma de estar presente, está ahí oculto, escondido. Otra cuestión también para pensar en el jugar, en el libro, fue con las ilustraciones. Saben que en el libro álbum, algo que no dije al principio, pero por ahí vale ahora remarcarlo, el libro álbum tiene una linda complejidad, por eso me gusta tanto, que es la complejidad del diálogo entre imágenes y texto. En el libro álbum, el texto no es más importante que las ilustraciones, y las ilustraciones no son más importantes que el texto. Ambos interactúan, y lo que es importante es lo que surge del diálogo entre ambos. Eso es lo importante. Entonces, a mí me convoca mucho eso, porque pensemos que antes de ser lectores de palabras, somos lectores de imágenes, todos nosotros. Entonces, el libro álbum de alguna manera viene a complejizar esta idea y a ofrecerles a los niños desde muy pequeños esta posibilidad de un diálogo complejo entre palabras e ilustraciones. Por eso me convoca tanto este formato o género que se llama libro álbum. Si analizamos las ilustraciones, yo lo que quería transmitir también en la historia era la idea de un ambiente seguro, confiable. Una de las cosas que más necesitan los niños, y los adultos también, para poder crear, jugar, es un ambiente confiable. Si yo tengo un ambiente que es inestable, incierto, que es amenazante, que es peligroso, que todo el tiempo cambia, no puedo relajarme para crear y jugar. Estoy ansioso o tenso porque no sé con qué va a salir el ambiente. Por eso cuando a veces se dice, bueno, los argentinos somos muy creativos porque vivimos en inestabilidad y eso nos hace que estemos siempre, ¿no?, como intentando buscar recursos creativos. En realidad, yo discuto un poco esa idea. Yo creo al contrario, que si nuestro ambiente fuese más estable, cuánto más creativos pudiéramos ser, ¿no? Porque justamente la inestabilidad genera que yo esté atento a la urgencia. Como decía Mafalda, a través de Quino, su papá, Mafalda decía, siempre terminamos estando más atentos a lo urgente que a lo importante, ¿no? Y cuando estamos atentos a lo urgente y no a lo importante, la capacidad de jugar, de ser creativos, disminuye, claramente. Entonces, en esta historia, a través de las ilustraciones, además de contar la historia y de este vínculo entre el oso y el bebé, yo quería que esté presente esta idea del ambiente seguro y confiable. ¿Cómo se puede proporcionar un ambiente seguro y confiable a un bebé? Bueno, una manera es proporcionando hábitos. Hábitos que regulan el tiempo cotidiano de un bebé. Pensemos que psicológicamente en la psiquis de un bebé se está constituyendo, entonces todavía es caótico el mundo interno del bebé, todavía no tiene un orden estable. Por eso lloran, ¿sí?, se desregulan, necesitan del adulto que intervenga y que sostenga emocional y físicamente. Entonces, los hábitos son grandes sostenedores, porque si un bebé puede saber que después de comer hay un momento del baño y después del momento del baño viene el momento de dormir, eso va organizando su vida exterior e interna. Y por ende se puede empezar a relajar y disfrutar de esos momentos. Cuando las rutinas, los hábitos son totalmente caóticos, los bebés están más alerta y no pueden relajarse tanto como nos pasa a nosotros. ¿Se acuerdan en la pandemia? Que una de las primeras cosas que pasó es que lo que se vio trastornado fueron los hábitos. Por eso empezó a haber trastornos del sueño, de la alimentación, porque se nos trastocó la rutina. ¿Sí? Entonces, si eso nos pasa a un adulto, que un adulto ya tiene ciertas categorías y organizaciones internas psíquicas, imaginemos a un niño que está construyendo recién esas categorías. Entonces, en el libro, yo acá lo puse en orden, así como aparece en la historia, y van a ver que es, se despierta,
interactúa con otros, camina, ¿sí? O se desplaza, come, momento de comer, momento de jugar, momento de bañarse, de ir a dormir, o sea, termina el día y la última página empieza otro día nuevo. ¿Sí? Entonces, las ilustraciones, si bien no lo dicen en palabras, pero van marcando un ritmo, una secuencia que es hábitos, ¿sí? Hábitos y orden que tiene la vida de un bebé. Y eso para mí, no solo para mí, para distintos autores de la psicología, es la base de la creatividad. Contar con un ambiente seguro y estable para poder relajarnos, crear y jugar. Cuando tenemos un ambiente estable, podemos animarnos a romper reglas. Cuando el ambiente es inestable, en realidad estoy más preocupado porque haya alguna regla posible para entender el ambiente, ¿no? Entonces no puedo romper reglas o inventar las propias. Y ahora, pasando a el texto, siempre obviamente de manera articulada, en el texto era para mí muy importante que también esté el ritmo, por supuesto, pero que aparezca el juego entre lo anticipable y lo descubierto, lo que permanece y lo que cambia, lo repetido y lo novedoso. Porque ahí puedo rescatar esta idea que les decía hoy de la infancia, ¿no? De la capacidad de sorpresa y de asombro. Pero para que algo nos sorprenda, tiene que haber algo que se mantenga. Porque si todo va cambiando, ¿dónde está la sorpresa? ¿No? Entonces, algo tiene que ser estable. En el texto, lo que es estable es, se habrán dado cuenta, la palabra oso. La palabra oso aparece en cada verso, en cada frase, en cada página. Pero todo lo demás cambia. Todo lo demás es diferente. Lo único que se mantiene estable, repetido, es la palabra oso oculta adentro de una palabra mayor, ¿no? Entonces, precioso, curioso, cauteloso, pegajoso, revoltoso, temeroso, cariñoso, cuidadoso. Cuando un bebé que todavía semánticamente no comprende, porque no tiene lenguaje verbal, entonces no comprende el sentido de lo que el otro está diciendo verbalmente, o sea, de estas frases, pero sí el bebé que comprende lo que la musicalidad transmite de esas frases. ¿Sí? La musicalidad, el afecto que se transmite en esas frases, sí comprende. Entonces, para un bebé, aunque no comprenda el sentido particular de cada una de esas frases hasta que no vaya armando su propio lenguaje verbal, sí lo que va a escuchar es esa repetición. Hay algo común en cada página, musicalmente. Precioso, curioso, cauteloso, y eso de alguna manera también ayuda a anticipar la ida del oso. Porque musicalmente el oso, oso, oso aparece tanto que después uno lo despide, pero porque apareció muchas veces anterior. Si de golpe el oso se va, y es medio disruptivo, ¿no? Uno podría decir medio traumático, porque de golpe se fue, pero acá es primero se armó un ambiente confiable, de rutina, con ciertos hábitos, un lazo de cierto apego, de cercanía, y sobre esa base me puedo ir despidiendo y despegando. Entonces también, de alguna manera, Cuidadoso es una historia de encuentro y de separación también, porque la vida se trata de eso, ¿no? De encuentros y también de separaciones. Se trata de estar cerquita y también de alejarnos. Se trata de ser un poco dependiente del otro porque necesitamos constituirnos en base a un otro que nos dé amor, cariño, protección, pero también de ser independientes, de lograr cierta autonomía. Entonces, en ese ir y venir es que está esta historia. Y bueno, y acá por eso esta elección de estas palabras. Además, otra cuestión que tiene ya más que ver con la técnica, así como les mostraba de como si fuera tan fácil la paleta de colores, como verán, acá también la paleta es acotada, digamos, no aparecen todos los colores, algunos se repiten de como si fuera tan fácil, el naranja y el verde, por ejemplo, son algunos colores que me gustan mucho, ahí aparece la estética que les decía, ¿no? El gusto estético personal de cada uno, pero igual es una paleta muy acotada. Y como verán, en las páginas anteriores, que voy acá atrás solo para mostrarles esto, el adulto siempre aparece en los tonos del fondo, siempre. No es protagonista el adulto. Y eso justamente es una decisión estética, ¿no? Articulado con una ética, que es la idea de que si un adulto, es como diría un psicoanalista pediatra Winnicott, como diría Winnicott, si un adulto es suficientemente bueno, ¿sí? O sea que da, ¿no?, lo que un bebé necesita para su desarrollo saludable, no se nota tanto. Cuando el ambiente es suficientemente bueno, no tiene tanto protagonismo. En general, cuando tiene mucho protagonismo es porque es muy intrusivo, o porque es más ausente.
y entonces se nota por una cosa o por la otra, ¿no? Por sobreoferta o por ausencia. Cuando un ambiente es estable, y sí, en general pasa desapercibido, está sostenido y uno no se da cuenta que está sostenido por el ambiente, y eso da autonomía. Porque imaginen que si yo todo el tiempo soy consciente que dependo de un otro, eso genera poca autonomía. En cambio, un bebé se puede relajar caminando, gateando por acá, porque el adulto, sin que el bebé tanto se dé cuenta, preparó el lugar, sacó las cosas peligrosas, ¿no? Y eso es un sostén suficientemente bueno, ¿no? Y respetuoso del bebé. Por eso acá el adulto aparece siempre en el fondo, pero aparece, está presente, sostiene. Y ven que sostiene de diferentes maneras. Sostiene al oso desde lejos del bebé, sostiene a UPA, sostiene por detrás, ¿sí? Sostiene ayudando a reparar al oso que se rompió, sostiene dándole el alimento, ¿sí? Sostiene cuando tiene el bebé un poco de temor, sostiene tapándolo, ¿sí? Sin tocar al bebé, tocando una sábana, o sea, un objeto que intermedia. ¿Y cuando el adulto no aparece? Al final, justamente, porque al final el mundo del bebé se amplió. ¿Sí? Entonces ahí uno podría pensar en la autonomía, cierta independencia que se logró, y donde ya no es necesario que el adulto esté tan presente. Por supuesto que uno podría pensar, bueno, quizás está en otro rincón, está del otro lado de la puerta, ¿no? Cuidando, pero no está al lado. ¿Sí? Entonces eso se amplía. De hecho, ven que los planos de ilustración son todos planos cortos, excepto el último. El último es un zoom, ¿no? Es un alejamiento, porque el plano se amplía, porque el mundo del bebé se amplía. ¿Sí? Y eso le permite decir, chao, hasta siempre, ¿sí? Y que el osito le diga hasta siempre, cuidadoso, y que pueda seguir jugando con otras cosas, con otros juguetes, ¿no? Su mundo se amplió ahí. Entonces, muchas gracias, Claudia, ahí vi el chat, ahí estaba abriendo porque vi que había un mensaje. Muchas gracias por lo que comentás de la propuesta. Ahora abrimos a más intercambio y si quieren preguntar algo en particular. Entonces, finalmente, en este libro cuidadoso, también la técnica que elegí es una técnica que es, yo hice estos escenarios que se ven acá, este escenario en papel, este es mi escritorio, y escenarios mini en papel. Otra vez, fue recurrir a un juego de mi infancia. Yo me la pasaba jugando a dibujar en papeles. Mi mamá, que está por ahí presente, y que me acompañaba en estos juegos tempranos. Ella es docente, ahora ya docente jubilada de primaria, pero fue por mucho tiempo docente, directora de primaria también, y en la escuela siempre tenían hojas que imprimían, no sé si se acuerdan, esas hojas que venían como troqueladas y que tenían los agujeritos a los costados y que salían una tras de otra, y tenían muchos papeles que por ahí ya no servían y eran hojas que se tiraban, pero que del otro lado estaban blancas. Entonces, en general, yo usaba para dibujar. Y me encantaba hacer ciudades chiquitas en papel, y usaba solo los papeles, no usaba colores en general, podía usar la lapicera, y lo que hacía que me encantaba eran que las cosas queden paradas tridimensionalmente, como se ve acá, que queden los edificios parados, como una visión tridimensional. Esto lo recuperé en la adultez, o en realidad creo que nunca lo perdí, porque recuperar sería que en algún momento lo perdí. No, en realidad creo que nunca lo perdí, siempre lo continué. Entonces, jugué con esta técnica de la infancia y hacía estos escenarios. Cada página del libro es un escenario diferente, hecho en chiquitito. Y yo lo que hacía era, hacía el escenario y después me imaginaba dónde podrá estar el bebé, el osito, el adulto, según lo que quería ir contando la historia. Y después hacía el dibujo del bebé, del osito aparte, con papeles, en collage aparte, con crayones y demás. Y lo que hacía era en la computadora, ensamblaba, ponía el escenario, la foto que sacaba detrás y encima el dibujo que había hecho del bebé y del osito. De esta manera, a mí lo que me permitía es, a través de la técnica, reforzar este mensaje que es el de lo transicional. No es ni pura realidad ni pura imaginación, es un intermedio, que básicamente es el espacio del juego, ¿no? Que es algo que tomamos de la realidad y algo que fantaseamos más allá de la realidad. Y ahí está el juego no es pura fantasía, es fantasía y realidad, las dos cosas. Tampoco es pura realidad, porque si el juego fuera pura realidad, ahí se nos termina la posibilidad de inventar, ¿no? Entonces, justamente es en el intermedio. Y para mí esta técnica, entre la fotografía de algo real y el dibujo imaginado, me permitía mantener de alguna manera este espíritu de lo transicional, entre la realidad y la ficción,
entre lo concreto y literal y lo simbólico literario, entre la presencia y la ausencia, entre yo y el otro. Y eso amplía el mundo. Entonces, esto en cuanto a la técnica. Muchas gracias, Gabo, por lo que comentás en el chat. Ahora, para cerrar, al menos mi presentación, lo que yo les quiero compartir, después abrimos a intercambios y preguntas. Pero para cerrar, les quiero mostrar muy brevemente, si bien cada uno de estos libros yo les estoy mostrando, bueno, la historia, qué pensé yo, cómo nacieron desde el jugar y qué proponen para jugar, les quiero mostrar algunas breves experiencias en foto, más que en palabras, de distintas presentaciones que hicimos con Nasira, con la brujita de papel, en este tiempo, desde el año pasado hasta acá, en donde se pueden ver distintos modos de seguir jugando a partir del juego. No solo los que se proponen en lo que el libro trae, el código QR de Cuidadoso, el sitio web de la caja de Simón en Como si fuera tan fácil, sino seguir ampliando. Y para mí eso es apasionante porque me da la posibilidad de que el libro no muera, de que la historia siga viva y se siga ampliando, porque nos encontramos con los lectores, con niños y con grandes, porque no es solo para niños, niños y grandes, y justamente ahí está la posibilidad, uy, a ver qué juego podemos inventar a partir de esta historia. Y a veces, y no quiero repetirlo, no quiero hacer el mismo, quiero hacer otro, y eso hace que el libro circule y circule, que la historia se amplíe, que se encuentre con distintos lectores que lo pueden leer diferente. Yo suelo preguntar, acá no lo hicimos, pero en las presentaciones suelo preguntar antes de leer los libros, solo con el título, les digo, bueno, voy a leer Como si fuera tan fácil. Y primero les pregunto a chicos y grandes, para ustedes, ¿hay cosas que no son tan fáciles? Y ahí abrimos a la conversación. Y aparecen cosas hermosas, que bueno, quienes han participado, que veo varias caras conocidas, que nos hemos encontrado en algún que otro encuentro, han escuchado las salidas maravillosas que tienen los chicos a partir de esto y que abren a lecturas diferentes. Y eso es uno de los, para mí, uno de los placeres más lindos de hacer libros, que justamente lo que sucede es que el libro no se terminó ahí, en la visión del autor y de los editores, sino que después de eso hay libre interpretación. Y alguien dice, bueno, para mí el osito se fue a pasear, otro para mí el osito se fue a cuidar a otro bebé, otro para mí, y es interesante porque los niños abren a ese juego y no me preguntan a mí, ¿está bien si digo eso? Y los adultos sí, los adultos preguntan más. Y el final, ¿será que el osito se fue a cuidar a otro bebé? ¿Está bien mi interpretación? ¿Es tu interpretación como autor? Me lo preguntan desde una forma más respetuosa, ¿no? Y en realidad el libro no merece ese respeto en ese sentido. Uno puede jugar, interpretar lo que quiera. ¿Sí? Esta es mi visión. Después uno puede interpretar lo que quiera. Y ahí está la potencia de los libros, justamente, de contar una historia que se abre. Entonces, algunas experiencias acá. Qué linda la técnica. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no sé el nombre, pero es el CIE de Hipólito Yrigoyen, el centro. Muchas gracias al equipo del CIE. Entonces, les voy a contar brevemente algunas imágenes, ya que ahora conocen las historias, quienes no lo conocían, y un poco los fundamentos y la técnica, les voy a mostrar esto. Por ejemplo, en una presentación hicimos un juego que se llama ¿A dónde se fue el oso? Que cuando termina la historia, les pregunto, ¿a dónde se fue el oso que se va de la historia? ¿No? Y entonces armamos un juego de pistas, tipo búsqueda del tesoro, pero hay que buscar al oso. Y entonces lo que yo digo es que el oso está por acá. Primero abro a ver a dónde piensan que se fue el oso, y lo que dicen es, se fue a otro país, se fue a cuidar a otro bebé, se fue a pasear, y yo cuando terminan de decir todas esas cosas, digo, bueno, puede ser todo eso, pero este oso está por acá. Y ahí empieza la sorpresa, ¿no? ¿Cómo que está por acá? Entonces les digo que hay pistas. Y empiezo con la primera pista, que es la que supuestamente el oso me dejó a mí. Y empezamos a buscarlo. Y ahí es una situación muy linda también porque es cambiar de posición. No solo de escuchar el libro y de ver las imágenes, sino ahora una posición activa de ir a buscar, de salir a buscar y armar una historia ahí, ¿no? Entonces salen a buscar adultos y niños y demás. Hasta que lo encontramos. Y hay un oso, que es el que se ve acá en la imagen, que es un oso que tejió mi madre, que teje muñecos y tejió un oso que es igual al oso que dibujé. Yo le pasé el diseño del oso y lo tejió, así que es más significativo todavía para mí ese oso, y ese lo buscamos. Yo siempre les digo que el oso, cuando hacemos este juego, que
es ese oso, que me ayuden a buscarlo para que yo lo pueda seguir cuidando, ¿no? Hago hincapié en esto porque cuando lo encuentran, obviamente se lo quieren llevar a la casa, y yo haría lo mismo. Entonces, bueno, ayúdenme a mí a buscarlo. Y después sí les doy algo para que se lleven, que ahora les voy a mostrar. Entonces, un juego, por ejemplo, ven que sale a partir del libro, es este, que en realidad no es ya la historia del libro, pero que invita a jugar, porque es seguir jugando. ¿A dónde se fue el oso? Otro juego que surge a partir del libro, por ejemplo, de Cuidadoso, es un juego que yo llamo Armar para Amar, porque lo que jugamos es a crear a nuestros propios osos. Creamos a nuestros propios osos y entonces lo hacemos de manera plana, bidimensional, con un cartón puede ser un papel, también una hoja, y yo les digo, dibujemos al oso de un lado con los ojos abiertos, despierto, y háganle alguna ropa que sea para el día, ¿no? Para pasear, para jugar. Y del otro lado lo hacemos con los ojos cerrados y ahí le hacemos un pijama, una ropa para dormir. Entonces podemos jugar al momento que se va a dormir, al momento que vamos a pasear, y bueno, ahí hicimos un juego también que después fue, cuando terminaron a sus osos, esto fue en el CCK, cuando terminaron a los osos, lo que hicimos fue cada uno acunar a su propio oso para que se vaya a dormir. Y cuando se estaba por ir a dormir, lo dábamos vuelta y lo poníamos del lado con los ojos cerrados. Y ahí terminaba nuestro encuentro yéndonos a dormir y un poco bajando, ¿no? Como las revoluciones que se habían armado claramente por los juegos y la narración al principio. Entonces ese es otro, por ejemplo, que se abrió. Otro, que tuve el placer de hacerlo en el jardín al que yo fui cuando era chico, este lunes justo, visité el jardín, que es un jardín de Alsina, que es un pueblo de la provincia de Buenos Aires, un pueblo de unos 1500 habitantes, muy chiquito, en el que yo viví mi infancia, y entonces visité el jardín, llevé a Cuidadoso, llevé a Como si fuera tan fácil, e hicimos una actividad de articulación entre sala de 5 del jardín y primer grado de la primaria. Primaria a la que también yo fui de niño. O sea, después el secundario lo hice en otro lugar, en otra ciudad. Entonces fue muy interesante porque, bueno, pude contarles estos cuentos y lo que hicimos fue hacer la búsqueda del oso y cuando lo encontramos, lo acunamos. Entonces otro juego es el juego de cuidar al osito. Entonces hacíamos de cuenta que entre todos, una niña me dice, ¿hacemos de cuenta que éramos los papás y las mamás del oso? Por supuesto. Y otra dice, y estaba muy contento el oso porque tenía un montón de mamás y papás acá. Entonces todos jugábamos a acunarlo, hicimos una ronda como se ve acá, y les voy a mostrar acá un video que dura 1 minuto, pero porque me parece que vale el video más que 1000 palabras de ese momento de acunar. Lo acunamos con una canción que ahora les voy a mostrar al final, para ir cerrando, que es una canción que escribí la letra yo, que se llama Cuidadoso, y Hugo Figueras, un músico amigo y que admiro muchísimo, hizo la composición musical y la interpretación. Que fue muy interesante porque cuando hablábamos con Hugo, Hugo me decía, bueno, te voy a mandar un demo de la música, y me lo manda con la letra que yo hice. A mí me encantó, me emocionó, ya habíamos hecho con él la canción de Como si fuera tan fácil, que también está en el sitio web que dice el libro, y me encantó. Y Hugo me dice, bueno, qué bueno que te gustó, me alegra mucho, voy a buscar ahora a una cantante que conozco, mujer, para que haga la voz. Entonces digo, ¿cómo una cantante mujer? Y me dice, sí, ¿no va a ser una canción de cuna, querés? Y le digo, sí, pero me encanta que sea con tu voz. Y me dice, ah, claro, sí, está bien, puede ser, pero como en general las canciones de cuna están cantadas por mujeres. Y le digo, no, pero justamente lo importante es que acá también los hombres puedan cantar una canción de cuna y cuidar. Porque no estamos también buscando eso, que niñas, niños también aprendan a cuidar, no importa el sexo y el género. Entonces me dijo, ahí está, entendí, y bueno, y él la grabó y quedó hermosa esa canción. Y acá entonces pasamos la canción y acunábamos. En ronda nos íbamos pasando al osito, 1 segundo cada uno para mecerlo y hacerlo dormir con la canción de cuna. Y al final lo volvíamos a guardar en la cajita en la que lo encontramos. Miren este video. Y esperamos nosotros, ¿ven? Muy chiquito el video, pero íbamos pasándonos el osito y nenes, nenas, todos los que estaban ahí lo iban acunando. Y no saben con la ternura, ahí se ven más de espalda, pero la ternura en las caras cuando los acunaban. Hay algunas fotos después que
que voy a subir en redes para que se vea. Así que bueno, otro juego posible que sale de un libro, ven, más allá de la historia, que se continúa y que se pueden inventar otras historias. Y en general, en las presentaciones de Cuidadoso, regalábamos un taumatropo, que era para que sí los chicos se puedan llevar, el oso no se lo llevaban, pero sí que se puedan llevar su taumatropo con su oso, que es el taumatropo es un juego de una ilusión óptica muy antiguo, que es esta forma y que genera este efecto, miren. Y lo puede hacer uno mismo, ¿eh? Entonces, cuando lo giro, el oso abre sus ojos como si se despertara, ¿sí? Entonces jugábamos a oso dormido, oso despierto. Y ese se lo llevaban y lo podían cuidar y demás. Entonces, esta era también la idea para jugar con la presencia-ausencia y el dormir, estar despierto con los chicos. Y tienen también, además, nosotros los regalábamos en las presentaciones presenciales, pero escaneando el código QR de Cuidadoso, además de acceder a el material para cuidadores, acceden también a la narración que grabó Canela, también acceden a un video con la canción de cuna, de Cuidadoso esta que les decía, y también pueden acceder a un PDF en el que se descargan el taumatropo para hacerlo en su casa. Entonces tienen el dibujo y los pasos para imprimirlo y armarlo. Entonces, bueno, si no estuvieron en alguna presentación presencial, lo pueden armar también. Y eso surgió porque adultos me pidieron que querían hacerlo y tenerlo también, no solo niños. Esta es la canción de cuna, que la pueden escuchar en YouTube, ya está, y está al escanear el código QR del libro también. Si les parece, abrimos a preguntas, a ver si hay algo que quieran comentar, preguntar, además de lo que vi que estuvieron comentando y que agradezco, para no llevar más tiempo hablando yo. Ahora me voy a abrir el chat también por si alguien quiere poner acá. También se pueden habilitar el micrófono, si quieren, directamente, si en vez de escribir quieren habilitarse y comentar algo, preguntar. Se quedaron apabullados. Hablé todo. Hola, está Juan, Lino. Hola, Juan, Lino. te quería pedir que dejes de compartir la pantalla, Sí, así nos podemos ver de vuelta todas las caras totalmente. de la Acá galería. pongo. Esperen que se aprueba. Muchas gracias. Ahí, esa fue una de las últimas presentaciones y ahí estamos con varios de los niños, algunos por acá presentes veo. Ahí está, listo. ¿Pongo? Sí. Ahí. Hola Lino, ¿cómo estás? Acá está Lino presente. Hola. ¿Cómo va? Bienvenido. Beso grande. ¿Quieren preguntar algo? Lino, ¿querés preguntar algo vos? ¿Tenés alguna pregunta? Lino también dibuja mucho, sé. ¿Querés pensar una pregunta? Lo puedes pensar. Mariana dice, muy lindas las propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. La idea era... Hola. Hola. Hola, hola. ¿Se Hola. escucha? Ahí está, Karina, ahí te veo. No veía Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, nada, felicitarte porque me encantó la presentación, maravillosa, las propuestas y sobre todo esto de ir buceando en cada una de las historias, cada cosa tan pensada, ¿no? Que uno lo ve en este ratito y debe haber llevado tanto tiempo de cada detalle, de cada esto que planteabas, el escenario, la ilustración, que te remitía también a tus experiencias personales, que ponías en juego, esto, justamente poner en juego, jugar con las palabras, con las ilustraciones, con lo que uno quiere transmitir, ¿no? Y realmente, nada, muy, muy emotivo, realmente llega, me encantó, yo soy docente de nivel inicial y me encantó ambas propuestas y esto de jugar, ¿no? De esta nueva mirada de jugar con los libros que, bueno, un poco en el nivel inicial solemos hacerlo, leer por placer, jugar y acercar los libros a los nenes y a las nenas, así que me encantó, maravilloso y felicitaciones.
Muchas gracias, Karina. Y sí, yo creo que eso es lo que vos decías. Creo que cuando uno arma un libro, un juguete, lo que sea, pero en este caso un libro, desde su propio jugar, hay algo ahí más honesto que se termina transmitiendo, ¿no? Que hay algo que, si a mí me convoca, es más fácil convocar a otro. Ahora, si ni a mí me convoca, si no sé, hago un libro porque es el tema del momento que se está hablando de tal cosa, pero a mí no me convocan nada, es mucho más difícil de convocar a otros desde ese lugar. Bueno, a mí no me sale eso, entonces me tiene que gustar a mí. Es un poco como mi biblioteca que ven atrás, ¿no? Los libros que están acá son los que me gustan a mí. Después los comparto con los chicos que vienen, por ejemplo, a mi consultorio, pero si a mí no me gustan, no están acá. Entonces creo que eso también tiene que ver con el lugar de mediadores, ¿no? Como adultos, de ofrecer a los chicos cosas que también nos convoquen a nosotros. ¿Sí? Así que muchas gracias por la intervención. ¿Alguien más que quiera preguntar o comentar? Acá estoy viendo Hola, mensajes. Hola. ¿Quién hola, ¿todo bien? habla? Para todos y a todas, perdón por la cámara. Hola. Más que una pregunta, es un comentario. Augusto es mi profe Ah, Brisa, y, ahí te veo. y si bien a mí me convoca otro palo, Augusto tiene esa facilidad para hacerte sentir convocado por las infancias cada vez que tenemos sus clases. Y creo que a raíz de estos libros, tanto él, su persona, como a raíz de esto, no solo convoca a los niños y las niñas, sino también a nosotros. Y eso nos parece súper interesante. Y esto de que siempre le digo lo mismo cada vez que voy a un encuentro, le digo, jugar es un superpoder y es necesario que lo aprovechemos, tanto niños y niñas como adultos, eh, y permitirse jugar en todos los ámbitos de la vida es muy importante, entonces me parece súper interesante estas propuestas, nada más un comentario. Bueno, Gracias. muchas gracias, Brisa. Bueno, falta que hable mi mamá y ya está, entonces ya me voy. Muchas gracias. Tus libros. Ay, muchas gracias, Lino. Muchas gracias. Además, vos sos un lector tan hermoso porque yo veo que lees un montón de cosas, así que es un honor para mí que te gusten mis libros. Muchas gracias. ¿Estás esperando una nueva historia? ¿Estás esperando una nueva historia? Sí. Sí. Bueno, Eso iba a preguntar, ¿cuándo viene el tercero? bueno, por ahora no les puedo dar muchas novedades. Sí hay un tercero, estamos en pleno trabajo, pero no les puedo decir más, pero estoy contento con esa historia. Intentando ir por otros lados también, ¿no? Como para seguir jugando de otras maneras, como les decía hoy. Pero por ahora, solo decirles eso, estamos en trabajo de un tercero, no puedo adelantar más. Así que me alegra que haya entusiasmo. Muchas gracias por los mensajes que estoy viendo. Los estoy leyendo a todos, solo que algunos no los leo para no ponerme colorado, pero muchas gracias por todo lo que están diciendo. Acá Carolina dice que tiene una tienda de juegos didácticos para las primeras infancias, que es muy enriquecedora esta charla, para abordar la lectura desde el juego. Sí, bueno, vieron que de hecho a veces los adultos, sobre todo los que estamos más en el ámbito educativo, pero en general lo escucho, uno dice, bueno, voy a usar este libro para trabajar este tema. Y yo ahí digo, no, trabajar no, ¿no? Voy a usar el libro para abordar este tema, para hablar de, ¿no? Pero ya los adultos necesitamos incluir la palabra trabajar, y ya eso pincha el globo del juego, ¿no? Estamos jugando, como dicen los chicos, estamos jugando, no nos pongamos a trabajar. De última, es un trabajo del adulto, del docente, que es su trabajo, su vocación, ¿no? Pero no nos pongamos a trabajar con, ¿no? Bueno, a jugar, a leer. Así que está buena esa intervención también. Bueno, muchas gracias, me alegro, ahí dice Azucena, que haya contagiado entusiasmo. Esa es la idea, de que siga esto. Tiana, muy bien, voy leyendo, igual ustedes irán leyendo. Ahí, Emanuel, dice, ¿se pueden conseguir tus libros en México? Y Gloria pregunta en Perú. Ahí les doy la voz a las editoras. Estamos en problemas. No, bueno, nosotros en realidad físicamente, hoy por hoy, no. Sí tenemos una biblioteca de libros digitales
que la pueden encontrar en nuestro sitio web, en libros digitales, o cuando entran al libro tienen la posibilidad de comprarlo digitalmente, y eso por supuesto es internacional, así que esa instancia está. Próximamente, en algún momento, vamos a llegar a México, no falta mucho, pero todavía Perú no. Nosotros tenemos, pero después les podemos mandar, tenemos una librería, 12 librerías en Perú y un par en México, especiales, así que bueno, en esas se puede conseguir. Y también, claro, se puede comprar, por supuesto, en la web, pero bueno, el envío internacional siempre es más caro, Claro. ¿no? Encarece. Pero si querés, Isa, les podemos proponer a los que lo quieren comprar, que les mandamos... Sí, sí, bueno, claro, Sí, habíamos alguna- pensado por ahí para todos los que se inscribieron en esta... Se corta, ¿no? Sí, 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 bueno, que los queríamos, sí, proponer, invitarlos a todos los que se inscribieron, que les podemos enviar un mail con un link con un descuento del 20% para comprar cualquiera de los dos libros, tanto sea en la tienda de La Brujita como en la tienda de Nacila. Y también entiendo que podemos hacerlo extensivo a otros libros también que quieran comprar, pero especialmente a los libros que estuvimos hoy compartiendo acá de Juan Augusto. y ahí voy viendo que comentan. Y los de otros países también pueden venir a visitarnos y acá los consiguen. Y de paso nos visitan. Y alguna presentación, nos ponemos a jugar. Avisen si vienen. Avisen y hacemos una actividad de juego y nos juntamos. Y acá estaba viendo, lo que decían, lo de súper importante esto de poder seguir jugando más allá de los libros, y que ahí dice Mailén que sintió ganas de querer jugar con el libro. Y eso, misión cumplida, ya me puedo despedir acá, porque esa es la idea, ¿no? Justamente. Queremos ambos libros, muy bien. Volver a leer las historias en clave lúdica, bueno, sí, sí, eso me parece importante, porque si no a veces está el riesgo de que lo que se propone como adicional al libro, que sea como una actividad didáctica, digamos, ¿no? y que esté separada del libro, que el libro se usó como excusa para invitar a otra cosa, ¿no? Entonces a mí me interesa que en realidad la propuesta, como veíamos hoy, que sea integral al libro. Esto de lo integral, ¿no? Creo que también tiene que ver con la salud mental en algún punto que me atraviesa, ¿no? La coherencia, lograr integralidad entre tanta diversidad, es un factor que hace a la salud mental, ¿no? Lograr la coherencia en un mundo tan incoherente. Entonces, a mí me interesa mucho que en un libro todos esos aspectos no solo sea integral, la ilustración con el texto, sino también el formato, el lomo como veíamos hoy, a lo que lleva adicional, que todo tenga hay una integralidad. Les diría hasta la vestimenta, como verán. Que siempre algo de la paleta de colores de los libros me gusta que esté también en mí. También. Así que es cierta visión de integralidad. Pero bueno, eso es un gusto personal. Y los ositos y los patitos. Y los patitos también, bueno. El patito, tenés razón. Susana, los patitos aparecen en los libros. En los libros que voy Sí. haciendo siempre hay un patito escondido. Porque yo cuando era chico, a los primeros 2 años de vida, estaba obsesionado con los pollitos y los patitos. Y quería que me hagan tortas de eso, y que me hagan tarjetas con eso, y dibujitos con eso. Y entonces una manera de respetar y cuidar ese sentimiento tan temprano, infantil, ese interés, es que esté hoy alojado en los libros que hago. Entonces, es una manera para mí de recordarme también que siempre está ahí presente esos deseos o intereses tempranos, que no sé por qué, no lo puedo racionalizar, pero que me interesaba, y eso es lo importante. Entonces, está en los libros. Así que pueden jugar también a eso, a buscar dónde están los patitos en cada libro. El día que no aparezca un patito es que perdí algo de mi infancia, ¿eh? Así que va a estar ahí. Bueno, les queremos agradecer muchísimo haber compartido esta jornada dentro del marco de la Semana del Libro. Muchísimas gracias, Juan Augusto. Es siempre un placer estar cerca, escucharte, aprender con vos. Y me encanta esta repensar permanentemente, poder separar esta construcción que se ha hecho moderna del libro solamente, como decíamos al principio, como un objeto alfabetizador, a ver si le sacamos, ¿no? Y hacemos una mirada contemporánea del libro para el placer, para el disfrute, y no solamente, sobre todo en las infancias,
como un objeto educativo solamente. Así que bueno, esto tiene que ver también con la Semana del Libro, con compartir un libro, con disfrutar y con que el libro está en las escuelas y con el espíritu también que desde los que hacemos libros y de industria del libro también queremos proponer. Así que bueno, una alegría aprender, escucharte. Muchísimas gracias a todas. Y bueno, les estaremos, como decía Isabel, mandando el mail con el link para que tengan la posibilidad de comprar los libros con descuento, y espero que nos encontremos en muchísimos otros espacios. Este fin de semana Juan Augusto también va a estar en OMEP, tal vez alguna también está en la capacitación de OMEP, tal vez nos reencontramos ahí también, en presencia de libros y personas, y bueno, y miradas. Una alegría compartir. Gracias Isabel y la brujita de papel, que bueno, podemos juntas en las editoriales hacer estas cosas lindas. Muchísimas gracias a todos, y bueno, especialmente a vos, Juan. La verdad que es tan lindo escucharte, es muy nutritivo para todos. Muchas gracias a ambas. Y Muchas otra cosa gracias. que integramos, hasta entre editoriales, ¿no? Hasta ahí está el integral. Armamos equipo y acá estamos. Así que muchas gracias por el espacio y por haber escuchado y estar presentes. Nos veremos en la próxima, y vayan a jugar, a leer, por favor. Hasta la próxima. Hasta la Gracias. próxima. Gracias.